la compañía. Y entonces, esa noche les enseñó al día siguiente a la tarde, a la hora de la siesta, digamos, les enseñó el Pericón Nacional. O sea que el 25 de mayo de 1894, el mismo día que se funda la criolla, la Sociedad Criolla, que es la primera en toda América, primera criolla en toda América, en defensa de la tradición, se baila el Pericón Nacional y se deja bailar ese gato que coreográficamente nos mostró el grupo de danza. Pero si algo, y pido disculpas porque yo vine a hablar de vestuario acá, si algo me parece que es importante que ustedes sepan, es que no hay cosa más grande de este pago que la chimarrita que bailaron los gurises. La chimarrita que bailaron los gurises fue recopilada por Laura Yestarán, si bien en José Pedro Varela fue recopilada con uno de los agregados de Estancia Mautoni, la estancia que se llama Las Novillas. El agregado de Estancia Las Novillas, que tengo entendido, si no me equivoco, que era el padre de Claudio Lima, le transfirió a Yestarán esa pieza que ustedes vieron bailar. Digo porque yo tengo la grabación original y es muy parecida. Nada más del pago que eso. Nada más del pago que eso. Nadie con más derecho a bailarlo que ellos. Es su pago. Es de su pago chico. ¿Me explico? Entonces creo que ameritaba que lo dijeran porque es una cosa que muy poca gente lo sabe. El mismo día que Yestarán grabó eso, grabó también al Paraguay, al viejo Paraguay que murió de 112 años, que era agregado de Estancia Mautones, grabó las coplas, que después cantó Cita Rosa, que se llaman coplas del Paraguay. Habrán oído Cita Rosa. Me parece que ameritaba que se lo dijera, porque es una cosa que es un patrimonio de ustedes, de su padre. No mío, que quizás soy un Montevideo credenciado, pero es patrimonio. Cuando se planteó la posibilidad de dar la charla, yo venía de dar una charla en Bragado, en la Argentina, en la Fiesta Nacional del Caballo, en la que había hecho una exposición sobre la incidencia que tuvo en toda la historia del vestuario de la humanidad el caballo. El caballo marcó pautas muy importantes siempre en la historia de la humanidad. Ni que hablar que Rosario, cuando me lo planteó, me dice, sí, pero tenés que dar esta charla. Y mira, Rosario, me gustaría más dar una charla que sea más comprensiva para la gente, que tenga que ver con el vestuario en la banda oriental o en la República Oriental del Uruguay. Y entonces nos decidimos a darla y después la fuimos acotando la charla. La fuimos acotando porque ahora estamos muy volcados a los festejos del Bicentenario. Entonces me parece que hay un área muy importante que es el área del vestuario que usaron nuestros héroes nacionales, que en general estamos muy acostumbrados a verlos de bronce o de yeso pintado de bronce, pero que no nos dimos cuenta que eran seres humanos. Yo voy a ser sincero, yo viví muchos años pensando que eran de bronce, hasta que un día me llegó a mis manos las cartas de Bernardina a Rivera. Y le escribía a su mujer hasta pidiéndole prendas de ropa y preguntando por sus hijos y por un ahijado que tenían, que era el hijo mayor de Artigas, hijo de su primera pareja, Manuel. Entonces me parece que ahí es donde se ve la humanidad de la gente. Y si hablamos de la ropa y hablamos de todo eso, vamos a ver también cómo eran nuestros héroes, particularmente Artigas, que era muy coqueto. Le gustaban mucho determinadas prendas de ropa porque era muy fino vestirse. Y a pesar de todo lo que hemos visto de Artigas, que nos parece que está en el bronce y está allá arriba en la Plaza Independencia, era un tipo que era un gran bailarín, le gustaba mucho vestirse bien. No se olviden que provenía de una de las familias más importantes de Montevideo, y que además todo el periodo que vivió hasta que tuvo que asumir la responsabilidad de una nación a su espalda, fue un periodo de alegría, de vivencia, de mostrarse, de disfrutar de la vida. Sus sobrinas cuentan que era un tipo muy alegre, muy buen bailarín. Digo, cuento una anécdota para dejarla acá y después seguimos. Cuando entra al cuerpo de Blandengues, en Maldonado, Pérez del Puerto le da el uniforme de Blandengues. Inmediatamente viene destacado a Montevideo. Y lo destacan como
digamos, el encargado, el comisario del cordón. No sabían que el cordón estaba fuera de Montevideo, fuera de la muralla, después de un tiro de cañón. Curiosamente, y vale el cuento, Artigas se hizo hacer dos trajes más, y tenía uno en la Aguada, porque eran los mejores bailes, eran los de la Aguada que también era donde hoy está el Palacio Legislativo, y el otro en el cordón. Uno lo usaba permanentemente, que era el de lo que le llaman la levita larga, o sea, el uniforme de Blandengues original no es el que usan ahora, sino tenía una vuelta colorada y era largo hasta acá y se usaba con pantalones. Pero tenía los dos uniformes de chaquetilla corta, uno de ellos es el que ustedes lo han visto, no sé si está a todos lados, el cuadro de Blanes, que está en la puerta de la Ciudadela. Bueno, ese era el que más le gustaba para coquetear. Eso sí, la camisa era de lino de Holanda. Y los pañuelos eran pañuelos de hilo fino. Y estaba siempre dispuesto a andar bien vestido. Dice que, decía la sobrina, dice, al tío Pepe dice, le gustaba usar pantalón corrido, que en esa época no usaba nadie, y botas siempre lustradas. Dice, porque era muy coqueto y le gustaban mucho los bailes. O sea que ahí tenemos otra dimensión del hombre, tenemos la dimensión humana del hombre. Fíjense que la dimensión humana la está dando el vestuario, que es lo más curioso. La está dando el vestuario, un tipo que era sumamente a caballo, un tipo que era, digamos, un hombre muy particular, que fue conductor de Pueblos Libres, que creó una conciencia de nación, pero que también tenía la misma práctica que tenemos nosotros. A los 21 años ya tuvo el primer hijo, en un vientre mucho mayor que la edad que tenía él, por cierto. O sea, ya su compañera había tenido 5 hijos antes. Digo, pero era un tipo humano como cualquiera de nosotros. Lo importante es que la gente se dé cuenta de eso, y no cuero y el cebo. Pero siempre cuero y cebo, nada más. Y después, digamos, era a vendérselo al mejor postor y sacarlo para el exterior. Los cueros valían una fortuna. La primera cosa que tenemos que entender entonces es que era un país en el que los ganados se casaban. ¿Pero por qué? Porque los ganados entraron antes que la gente. Cuando los ganados entran al país, y una cosa que está olvidada a nivel nacional, no la vi ni a la Federación Rural, ni a la Asociación Rural, ni a nadie, este año hace 400 años que entraron las primeras cabezas de ganado al país. Este año, hace 400 años que entraron. Estamos en el segundo bicentenario de la gesta emancipadora, o sea, que ustedes digan llamar de la patria vieja, pero este año hace 400 años. Ojo, los ganados son la fuente de nuestra economía. En 1700, que se hace la primera evaluación, hay 5 millones de cabezas de ganado sueltos en el país, ojo, de 250 kilos, no de 600, pues sacan los dicho ahora, 550. Y 2 millones de caballos. Todo eso para 3.500 indios. O sea que eso es lo que va a gestar una forma de vida muy particular. Yo no tengo ánimo de polemizar con nadie, pero el gaucho, no es como nos dicen habitualmente, es el mestizo del indio con el español. No, es un mestizo cultural, pero no de indio con español. Gauchos fueron todos, los blancos, los negros, los ingleses, los marineros que vinieron, que nos dejaron una gran cantidad de cosas tradicionales en el vestuario y en las prácticas de los gauchos, de la gauchería, todos los nudos de la gauchería, todos los nudos de la gauchería, todos los nudos son nudos que tienen origen marinero. Sin ir más lejos, vamos por uno nada más, el nudo potreador, ustedes lo conocen, cuanto más hincha el potro, más firme queda. Viene el domador, que esté trabajando el caballo, hace así, pim, pega el tirón y lo saca. Es el mismo nudo que se usa de la época de los fenicios para atar las velas en alta mar. Todos los nudos que tenemos nosotros vinieron de la marinería. Y me dirán, profesor, todavía no hablamos nada de vestuario. Bueno, yo lo que quiero justificar que estos no eran unos locos sueltos que se empezaron a poner pichas porque sí. Lo que pasa es que en medio los llevó. En 1800 había 10 o 11 estancias de fábrica, o sea, de ladrillo y barro con cal. 10 o 11 en todo el país. Miren que son 180 y pico mil kilómetros. 187.500 kilómetros cuadrados.
había 10 o 11, lo demás eran ranchos. La palabra rancho también es una palabra que es de origen marinero. O sea, en toda América a las construcciones se le llama choza, acá se le llama rancho. Después hablaremos, da para hablar muchas cosas. Pero lo que quiero que tengan claro era un territorio vacío en el que vivía gente que lo único que se dedicaba era a carnear ganados, a hacer ganados y a venderlos y a contrabandearlos. Si hay algo que tuvimos siempre los orientales desde que pisó el primer blanco en el territorio, es que éramos, a nadie tenía tiempo de seducirla. La poseían, la robaban, la raptaban y afuera. Práctica que se mantuvo en la campaña de Uruguay hasta fin del siglo XIX. Valga una comparación. Ustedes sabrán quién fue Aparicio de Arabia, por lo menos tendrán alguna idea. Aparicio trató de seducir a doña Cándia, y doña Cándia se dejó seducir por Aparicio. Cuando lo plantearon a los padres dijeron, no, ese es un gauchito alzado. Entonces pues vino con ella que era raptable, la raptó. Entonces, porque la raptó, por un tema de honra, como se usaba decir antiguamente, los tuvieron que casar. Fue su compañera hasta el último día de su vida. Un cuento que vale la pena hacerlo. Las mujeres se raptaban o se poseían. Bueno, calculé cuando era una mujer con sentido. Ahora, ¿cuál es el problema de todo esto? Ustedes miran, sí, usted habló de los estancias. Lo que no había era las pulperías eran volantes, iban arriba de una carreta. La ropa era de algodón, o de lana. Ustedes saben perfectamente bien que un hombre que va montado a dar un recado, lo primero que se le pelan son las posaderas. Ahora somos muy coquetos y usamos jeans para salir al campo. Antiguamente, yo tengo, digamos, años de ver los paisanos que salían al campo, salían con las bombachas, con las posaderas, con un adornamiento. Posadera y rodillera. ¿Por qué? Porque la ropa se gasta. Ahora, el problema es cuando se gasta y no hay cómo reponerla. Entonces, cuando no había cómo reponerla, se repone con un pedazo de tela. Y ahí tenemos por primera vez la aparición de una prenda nueva en el vestuario de todo el mundo, de todo el universo. Es la presencia del chiripá. Chiripá, que es una palabra de origen guaraní, y que empieza siendo sencillamente un rectángulo de tela envuelto alrededor de la cintura. Para que vayan haciendo boca, después lo vamos a ver, acuérdense, o recuerden, el vaquiano Andrés Cheveste de Cuadro de los 33. O sea, un pedazo de tela envuelto alrededor de la cintura. ¿Por qué? Porque hay que tapar el sexo y aguantar el frío. Pero ¿qué pasa? Ese pedazo de tela puesto alrededor de la cintura va a llevar a que sea muy cómodo para los peones. La palabra peón viene del romano antiguo antes que el latín y significa el que anda de a pie, el que trabaja de a pie. Los peones eran los que iban a degollar, a sacar los cueros y todo lo demás. Pero ¿a quién no le queda cómodo? ¿A quién no le queda cómodo el uso del chiripá envuelto alrededor de la cintura? No le queda cómodo y anda a caballo. Pues se lo pone a caballo, pero que hace el chiripá se abre. Entonces, nos va a venir inmediatamente la transformación. Ya en el 1800 ya hay una cantidad de gente que usa el chiripán en las piernas. O sea, lo pasa como si fuera un pañal. Y ya tenemos la prenda, digamos, adaptada a las necesidades del medio, el caballo. ¿Se acuerdan cuando yo les decía hoy al principio de la charla que habíamos hablado con Rosario? Hasta en eso el caballo nos va a determinar, digamos, por qué van a cambiarse las prendas de forma. Y vamos a tener chiripá como lo conocemos hoy. Se va a seguir usando la faja. La faja se usa. El chiripá la orientada, cinto, un trabuco granatero, es el pañuelo, y acá es un sombrero de pajilla. Por decir capa que era lo más difícil de conseguir, el poncho, ¿no? Adelante. Acá tenemos otro con el mismo tipo de vestuario. Acá con botas de potro medio pie, digamos, chiripá cruzado a la ventana, un poncho no muy largo y sombrero, y pañuelo puesto al cuello. Adelante. Otro, también con el mismo tipo de chiripá, fíjense que la riqueza que tiene el cinto. Esos cintos en general venían, los primeros venían de Marruecos. En ese momento era la colonia
venían los chicos con marroquinería hecha. Adelante. Acá tenemos un chiripán. La pierna se puede una forma muy particular. Acá los dos pies laterales, la parte lateral de los pies, es para poder montar rápidamente a caballo. Miren siempre la raza. O sea, dos monedas y dos monedas así sobre un cinto de cuero, ¿no? Camisa, pañuelo grande de cuello y sombrero, ¿verdad? Otro chiripá que viene el facón, acá la frente del facón, el pañuelo, la camisa, y el chiripá en este caso se llama talar porque la expresión talar es la ropa que queda al suelo. Esa expresión viene del antiguo uso que tenían los sacerdotes, que llevaban la ropa al suelo. Adelante. Este es el capataz, las más bonitas obras del Blanc, que está, que ya tenemos al capataz con Poncho Patria. Poncho Patria era en el río de la Plata de 1832. El primero que lo usan es el cuerpo fijo de Buenos Aires. Y es el facón, el chaleco corto, ¿bien? La forma de usar el chiripá y la bota cerrada y la secuela. Adelante. Acá tenemos otro rostro que se llama descanso solamente. También la camisa, el pañuelo, el sombrero que no tiene ni cintillo ni nada de eso. Y detalles a lo que le gusta la cosa tradicional de las fiestas, vienen las fiestas con chapas. Adelante. Este es el estanciero de la Creel, este es uno de los antecesores de los. Este hombre después llegó, miren presta atención, está con botas de medio pie, unos calzoncillos espectaculares, un poncho puesto como chiripán de piernas, un cinto de tipo de marroquinería, y en vez de pañuelo lo que usa es un corbatín. Este hombre es uno de los de Posadas, bisabuelo de los Posadas que están ahora en la huelga, que fue el director de Correos de Buenos Aires, en la época de Rosa. Adelante. Acá tenemos. Es un paisano con la compañera. Fíjense que el chiripán del poncho, el cinto muy parecido al anterior, la diferencia que tiene es el pañuelo. O sea que ya estamos bastante avanzada en la segunda época, ¿no? Adelante. Esto es una reproducción de Carlos Morel, 1840, en el que se ve un alto en el camino, bailando el cielito, y fíjense que más o menos el vestuario siempre va en lo mismo, ¿no? Acá todavía estamos solamente con la guitarra. Quizá ni siquiera sea una guitarra, quizá sea una vihuela. Y lo demás son personajes típicos del Río de la Plata, ¿no? De distintas funciones. Adelante. Este es la Media Caña, 1841, y fíjense, ya tenemos el vestuario típico de la década del 20 al 30 en Buenos Aires, que se mantiene en la campaña, es bajando de una carreta los personajes que están bailando en la Media Caña. Esto evidentemente es una pulpería, porque al tener un trapo generalmente colorado que le ponían arriba era para avisar que había posada y que había despacho de bebidas y demás. Una cosita que ya pueden ir viendo, a cuenta de lo que vamos a ver después, es la presencia de pequeñas peinetas en el peinado, ¿no? Unas peinetitas chicas. Adelante. Esta es la famosa tomadora de mate y es compañera del fulano de Posada, del estanciero que habíamos visto antes. Es una de las figuras más típicas del Río de la Plata, pero evidentemente está vestida como una mujer de ciudad. Fíjese que tiene medias de seda y tiene zapatitos de chaquitas con doble atadura para que no se deshagan. O sea, está figurando ser una imagen pintada por un francesita, la presencia de Chalina en el cuerpo, ¿no? Adelante. Acá tenemos prácticamente la evolución de la última parte del siglo XIX, o sea, 1880, un poquito antes, 1900 en la campaña, y esta ya es la última, después que ya